Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer a dos agujas este hermoso suéter tipo kimono. Es un suéter o cardigan abierto y van a ver que es facilísimo tejerlo. Vamos a construirlo simplemente con un rectángulo. Esto que vemos es la espalda. En el centro lleva el principal adorno y en los puños vamos a poner también algo de adorno. Este es un suéter unitalla, pero si alguien quiere tejer el rectángulo más ancho, en el video les explico cómo tomar la medida para que puedan calcular sus puntos. Ahora sí, los materiales que necesitamos son 450 gramos de estambre o lana, grosor número 5 o grueso, también le dicen bulky. Acuérdense que si alguien quiere tejer su rectángulo más grande, tendrá que incrementar la cantidad de gramos de lana o estambre. Necesitaremos un par de agujas del número 8, agujas de 8 milímetros. Necesitamos también unas agujas circulares del número 8, con las que vamos a tejer todo alrededor, toda la orilla del suéter. Una horquilla es muy importante porque esa nos va a servir para hacer los adornos. Una aguja lanera o estambrera para poder hacer las dos costuritas que lleva muy pequeñas. Eso es todo, unas tijeras y una cinta métrica como siempre. Esto y muchas ganas son los materiales que necesitamos para poder tejer nuestro suéter. Así que si están listos, vamos a empezar. Para empezar a tejer nuestro suéter, vamos a montar con las agujas del número 8, vamos a montar 110 puntos. Para poder montar los puntos y saber de qué tamaño tiene que ser la hebra que dejemos para esa cantidad de puntos, para mí la manera más sencilla es enrollar tantas veces en la aguja como puntos necesite. Así que si necesito 110 puntos, enrollo en la aguja el hilo o la lana 110 veces. Ahora que ya sé de qué tamaño es la hebra que necesito, entonces empiezo a montar. Cada quien los puede montar como le guste o como sepa. Yo hago lo siguiente, un aro con el hilo que va a la madeja, que es el que tengo en la mano derecha. Hago un arito, lo introduzco en la aguja, doy una lazada con el hilo que tengo en la mano izquierda, saco la lazada de la aguja y tiro. Otra vez hago un aro, lo meto en la aguja, doy una lazada, saco el aro y tiro. Última vez, lo voy a repetir. Hago un aro, lo introduzco por la aguja, doy una lazada con el hilo de la mano izquierda, saco el aro y tiro. Y de esa forma voy a montar 110 puntos. Una vez montados los 110 puntos, entonces ahora sí vamos a empezar a tejer. Desde la primera vuelta vamos a hacer la distribución de cómo van a quedar los puntos. Para el suéter vamos a hacer cordones, vamos a hacer espiga, entonces necesitamos distribuir nuestros puntos. El primero y el último punto son puntos de orilla. El primero siempre lo vamos a pasar deslizado de derecho sin tejer. Segundo punto, nos toca de revés. Vamos a hacer 2 puntos de revés. Uno, acuérdense que esta primera vuelta siempre es un poquito latosa, un revés y otro revés. Ahora siguen 4 puntos de derecho. 1, 2, 3 y 4 derechos. Otra vez 2 puntos de revés, 1 y 2. Ya nos quedó la distribución de los primeros puntos, son 2, 4, 6, 8 y 9 puntos, contando al punto de orilla. Tenemos 2 reveses, 4 derechos y 2 reveses. Eso va a ser para el primer cordón. Ahora vamos a tejer 30 puntos de derecho.
normalitos, 30, 29 y 30 puntos de derecho. Ahora hacemos otra vez 2 puntos de revés, 1 y 2, 4 puntos de derecho, 1, 2, 3, 4 y 2 puntos de revés. Estos puntos, estos 8 puntos son los que me van a hacer el cordón que va a ir antes de la espiga central. Entonces ya tengo otra vez 2 revés, 4 derechos y 2 reveses. Ahora hacemos 16 puntos de derecho. Esos puntos son los que van a ser para la espiga, son los puntos centrales y son 16. 2, 3, 15 y 16. Ya están los 16 puntos de la espiga central. Ahora otra vez nos toca cordón, por lo tanto 2 puntos de revés, 4 puntos de derecho, 1, 2, 3, 4 y otra vez 2 puntos de revés, 1 y 2. Y ahora, después de estos 2 puntos de revés, hacemos otra vez 30 puntos de derecho. 29 y 30 puntos de derecho. Y ahora nos falta el cordón del final. Entonces hacemos 2 puntos de revés, 1 y 2, 4 puntos de derecho, 1, 2, 3, 4, 2 puntos de revés. Y el último punto, que es punto de orilla, lo vamos a tejer todas las vueltas de derecho retorcido. En vez de tomar el punto por delante, lo tomamos por detrás. Entonces lo tejo de derecho retorcido. Y con eso terminamos la primera vuelta. Recapitulamos esta primera vuelta, que es la distribución para todo el suéter. El primer punto de orilla lo deslizo de derecho sin tejer, 2 puntos de revés, 4 puntos de derecho, 2 puntos de revés, 30 puntos de derecho, 2 puntos de revés, 4 puntos de derecho y 2 puntos de revés. Para la espiga central, 16 puntos de derecho, continuamos con 2 puntos de revés, 4 puntos de derecho y 2 puntos de revés. 30 puntos de derecho, 2 puntos de revés, 4 puntos de derecho, 2 puntos de revés y el último punto, que es punto de orilla de derecho retorcido. Y esa es la distribución de los puntos para todo el suéter. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta tejiendo los puntos exactamente como se nos presentan. Esto es el primer punto, lo deslizo de derecho sin tejer. Y ahora tengo 2 puntos que aquí están de derecho, pues yo los tejo de derecho. Luego siguen 1, 2, 3 y 4 puntos de revés, los tejo de revés. Tengo 2 puntos de derecho, pues 2 de derecho. Ahora seguirán 30 puntos de revés y así vamos a continuar toda la segunda vuelta tejiendo los puntos como se presentan. Los veo para hacer la siguiente vuelta. Muy bien, ya hicimos las vueltas 1 y 2. La 3 y la 4 son exactamente igual que la 1 y la 2, es decir, tejemos los puntos como se nos presentan. El primero de orilla lo deslizamos, 2 revés, 4 derechos, 2 revés, 30 derechos, etc. Los puntos como se presentan. Tejemos la vuelta 3, que es por el lado derecho de la labor, y la vuelta
4, igual los puntos como se presentan por el lado revés de la labor. Y en la vuelta 5 vamos a empezar a hacer los cruces de los cordones y de la espiga. Bueno, ya tejimos nuestras 4 primeras vueltas, entonces ahora ya estamos listos para hacer los primeros cruces. Vamos a utilizar la horquilla para poder dejar los puntos en espera mientras hacemos el cruce. Así que deslizo el primer punto de derecho, tejo los 2 puntos de revés y ahora pongo en la horquilla 2 puntos y los dejo caer por detrás de la labor. Tejo los 2 puntos que siguen de derecho y regreso a la aguja izquierda los 2 puntos que puse en la horquilla y los tejo de derecho. 1 y 2. Y ya hice el primer cruce de cordón. El cordón simplemente se va a cruzar cada 4 vueltas. Continúo mi vuelta con 2 puntos de revés y 30 puntos de derecho. 30 puntos de derecho. Llegué al siguiente cordón. Entonces primero hago 2 puntos de revés. Otra vez pongo en la horquilla 2 puntos y los dejo caer por detrás de la labor. Tejo los 2 puntos que siguen de derecho. Regreso a la aguja izquierda los puntos que puse en la horquilla y los tejo de derecho. 1 y 2. Ya hice el segundo cordón. Ahora tejo mis 2 puntos que siguen de revés. Y llegamos a los 16 puntos centrales donde vamos a hacer la espiga. Fíjense bien. Para la espiga vamos a poner 4 puntos, 2, 3 y 4 puntos en la horquilla. Y los dejamos caer por detrás de la labor. Tejo 4 puntos de derecho. 1, 2, 3 y 4. Y regreso los 4 puntos que puse en la horquilla a la aguja izquierda. 1, 2, 3 y 4. Quedan bastante jalados, no se preocupen, es normal. Ahora tejo esos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Pongo en la horquilla los 4 puntos que siguen. 1, 2, 3 y 4. Pero ahora los dejo caer por delante de la labor. ¿Se fijan la diferencia? Ok. Tejo los 4 puntos que siguen de derecho. 1, 2, 3 y 4. Y regreso a la aguja izquierda los 4 puntos que puse en la horquilla. Muy bien, y ahora los tejemos de derecho. Estos son los que quedan más apretaditos, pero es normal. 1, 2, 3 y 4. Y con eso hice el primer cruce de la espiga, que es la que queda en el centro. Vamos a continuar. Tejo 2 puntos que siguen de revés y llegamos nuevamente al cordón. Entonces pongo 2 puntos en la horquilla, pero quiero que mis cordones se crucen al revés de los cordones que hice al principio. Entonces, ¿qué hago? Que la horquilla la dejo caer por delante de la labor. Dejo los 2 puntos que siguen de derecho y regreso los puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los tejo de derecho. 1 y 2. Ya quedó mi primer cordón de la segunda parte. Ahora tejo los 2 puntos que siguen de revés. 1 y 2. Y los 30 puntos que tengo de derecho. 27, 28, 29 y 30. Y llegamos al último cordón, entonces 2 puntos de revés,
2 puntos a la horquilla, los descuelgo por delante de la labor, tejo los 2 puntos que siguen, regreso los puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los tejo de derecho, 1 y 2, 2 puntos de revés, 1 y 2, y mi punto de orilla, que ya saben que lo tejo de derecho, retorcido. Y ya terminamos la vuelta número 5, que es la vuelta donde hicimos el primer cruce, tanto de los cordones como de la espiga. Ahora vamos a ver cómo continuamos. Vamos a continuar ahora con la sexta, la séptima y la octava vueltas. Vamos a tejer los puntos como se presentan y los veo para tejer la vuelta número 9. Muy bien, ya tejimos esas vueltas 6, 7 y 8. Ahora, para la vuelta 9, nos toca nuevamente cruzar los cordones. Básicamente esta vuelta va a ser muy parecida a la vuelta número 5, pero va a tener alguna diferencia. Entonces lo voy a repetir para recordarlo. Deslizamos el primer punto, tejo los 2 puntos que siguen de revés y cruzamos nuestro primer cordón. Pongo 2 puntos en la horquilla, los descuelgo por detrás, tejo los 2 puntos que siguen de derecho y regreso los puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los tejemos. Ya tenemos el segundo cruce de estos cordones. Ahora los 2 puntos de revés y continuamos con los 30 puntos de derecho. 30 puntos de derecho. Ahora llegamos al siguiente cordón. Primero hago los 2 puntos de revés. Otra vez tenemos el cordón, entonces igual ponemos 2 puntos a la horquilla por detrás de la labor, tejo 2 derechos, regreso los puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los tejo de derecho. Ahí están. Y ahora los 2 puntos de revés. Y ahora siguen esos 16 puntos centrales que son los de la espiga. Bueno, no vamos a cruzar la espiga en esta ocasión. Continuamos tejiendo normales de derecho los 16 puntos sin hacer ningún cruce ni nada. Tejo estos 16 puntos. 15 y 16 y otra vez tengo cordón. Hago los 2 puntos de revés y llegué al cordón. Estos, acuérdense que estos 2 cordones de este lado los cruzamos por delante de la labor, los dejamos caer por delante, tejo los 2 puntos que siguen y regreso los puntos de la horquilla. 2 puntos de revés y los 30 puntos de derecho, 29 y 30, 2 puntos de revés, llegué al último cordón, 2 puntos a la horquilla por delante de la labor, 2 puntos de derecho, regreso los puntos de la horquilla, los tejo de derecho, 2 puntos de revés y mi punto de orilla de derecho retorcido. Y con esto terminamos la vuelta número 9, donde hicimos los cruces de los cordones, pero la espiga central no cruzamos nada, los tejimos de derecho como se presentan. Entonces, esta fue la vuelta número 9. Vamos a ver qué vamos a hacer después. Lo que sigue es muy sencillo, en realidad este suéter es muy sencillo. Vamos a hacer las vueltas 10, 11 y 12 tejiendo los puntos como se presentan, igual que hicimos la 6, la 7 y la 8. Cuando lleguemos a la vuelta número 13, vamos a repetir la vuelta número 9,
donde solamente cruzamos los cordones. La espiga seguimos sin cruzarla todavía, ¿ok? Entonces vamos a hacer todas estas vueltas y los veo para decirles cómo continuamos. Y vamos a continuar haciendo las vueltas 14, 15 y 16, tejiendo los puntos exactamente como se presentan. Bueno, ahora que ya llegamos hasta la vuelta número 16, ya podemos ver que tenemos 3 cruces en los cordones, ahorita nos tocará hacer el cuarto, junto con el siguiente o el segundo cruce de la espiga. Esto quiere decir que vamos a repetir a partir de ahora constantemente desde la vuelta 5 hasta la vuelta 16. Ahorita la vuelta que sigue va a ser otra vez la vuelta número 5. Y vamos a seguir repitiendo este patrón de la quinta a la vuelta número 16 constantemente hasta que alcancemos por lo menos 73 centímetros del borde inferior a la aguja. Alguien puede poner el tamaño que quiera para su suéter. A mí me gustó con 73 centímetros porque hay que considerar, vamos a tejer una franja de 10 centímetros a todo alrededor de nuestro suéter de punto elástico 2-2, de resorte. Entonces, si lo hacemos mucho más largo, pues ya el suéter nos va a quedar de plano hasta las corvas. Pero es al gusto de cada quien, ¿sí? Entonces, cuando lleguemos a esos 73 centímetros, repitiendo constantemente de la vuelta 5 a la vuelta 16, los vuelvo a ver para indicarles cómo vamos a continuar. Vamos a imaginarnos que este es nuestro suéter, esto es en micro. Ya llegué a los 73 centímetros, entonces ahora lo que vamos a hacer es tejer en elástico 2-2 un borde, pero que incluya los puntos de este lado. Entonces es necesario pasar nuestro tejido a una aguja circular para indicarles cómo vamos a levantar los puntos de este lado, porque el suéter va a quedar así, cerrado. Bueno, este es el tejido real, este es el suéter de verdad. Aquí yo ya tengo los puntos puestos en la aguja circular del número 8 también. Voy a seguir tejiendo con el mismo número. Tengo que estar parada en el tejido de manera que la hebra la tengo al lado izquierdo. Este es el derecho de la labor y yo acabo de terminar una vuelta de derecho. Para empezar a levantar los puntos, acuérdense que los puntos siempre se tienen que levantar por el lado derecho de la labor. Entonces, por eso es que yo tengo que tener mi hebra aquí y tengo que haber terminado una vuelta del derecho. Entonces, vamos a empezar a levantar los puntos de este lado. Esto va a ser muy sencillo. Simplemente vamos a levantar un punto por cada punto que tenemos aquí. Entonces, levantamos un punto por el punto de orilla. Ya levanté uno. Ahora, en los 2 puntos que tengo de revés, levanto otro punto. Aquí irá 1 y aquí irá otro, 2 puntos. Ahora siguen los 4 puntos del cordón, pues en la cabeza de cada uno de los puntos voy levantando 1, 2, 3 y 4. Como sé el número de puntos que tengo, no tengo problema, no tiene por qué haber ningún error. Al final yo tengo que tener 110 puntos levantados. Ya si lo sumo, me quedan 220. Entonces, de esta manera vamos a continuar levantando puntos. Bueno, ya acabamos de montar todos los puntos, ya tenemos 220 puntos en total. Entonces ahora vamos a poner un marcador para saber dónde empezamos la vuelta y vamos a empezar a tejer en elástico 2-2. Esto quiere decir hago un derecho, otro derecho y después un revés y otro revés. Y así vamos a continuar tejiendo hasta que nuestro resorte mida 10 centímetros. Son varias vueltas, así que vamos a hacerlo
y les digo cómo vamos a continuar después. Bueno, ahora ya tejimos los 10 centímetros en elástico 2,2 y lo que toca es cerrar todos los puntos. Entonces quito mi marcador, ya no hace falta, y vamos a ir cerrando todos los puntos. Vamos tejiendo, tejo el primero, tejo el segundo y voy montando. Ahora el que sigue me toca de revés, entonces tejo de revés y luego monto. Y el que sigue también es de revés, lo tejo y monto. Es decir, los puntos los tejo como se presentan y los remato. Si tengo derechos, tejo de derechos. Si tengo revés, tejo de revés. Vamos a continuar así hasta terminar todos los puntos. Los veo al final. Vamos terminando. Nos faltan 2 puntos para terminar de cerrar todo. Y ya casi el último, pues igual, de derecho retorcido y montamos. Y ya está. Y ahora simplemente rematamos esto y con ayuda de una aguja capotera o estambrera vamos a rematar esta hebra. Entonces la pasamos por aquí, nos regresamos hacia acá y ya después por el lado del revés nos venimos otra vez hacia este lado. Y aquí sí, ya hacemos un pequeño nudito y escondemos la hebra, la vamos a pasar de manera que la escondamos. Ahí está. Y aquí ya podemos cortar. Y listo. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer esta costurita que está aquí para cerrar estos laterales, porque esto es lo que va a ser la manga de nuestro suéter. Entonces tenemos que cerrar esta parte de aquí, donde tenemos los 2 cordones. Aquí vamos a ver qué tanto cerramos. Yo les recomiendo dejar un espacio de entre 19 o 20 centímetros para lo que será la manga. Es algo al gusto, como todo en este suéter. Alguien lo puede dejar más amplia o más pequeña. Es al gusto. Mi recomendación son entre 19 y 20 centímetros. Entonces lo que hago es poner una marquita allí para saber que esto lo tengo que coser hasta ese punto. ¿Y cómo lo voy a coser? La manera de coserlo es muy sencillo porque vamos a utilizar los nuditos que nos fueron quedando en el borde del tejido. Entonces, utilizando nuestra aguja lanera o estambrera, simplemente vamos a ir pasando la aguja por un nudito y de ahí nos venimos al nudito de enfrente. Y ahora el del otro lado. Y ahora el de este lado. Así vamos a ir haciendo toda la costura. Entonces nos queda absolutamente plano. No se nota, que es lo que buscamos, que no se note esa costura. Por eso fue muy importante tejer la orilla, estos 10 centímetros que tejimos en elástico 2,2. Es importante hacerla con las agujas circulares para que nos quede muy bien presentado, porque nos queda toda corrida, no hay costura. Y aquí, por la forma como se termina la labor, como nos quedan los laterales,
tampoco se nota, ¿sí? Cuando yo coso no se nota, esto se ve como parte del tejido, no se ve que es una costura y lucen muy bien los dos cordones. Entonces así vamos a continuar cosiendo hasta donde cada quien haya decidido que quiere dejar el tamaño de su manga. Terminamos la costura y entonces lo ponemos un poquito por el revés. Acuérdense que sin jalar, para saber que no está jalada, entonces estiramos aquí un poco y tiene que quedarnos tal cual, ¿sí? Si estuviera fruncida, se estiraría en ese momento. Entonces ahora ya regreso yo el hilo para acá y aquí rematamos nuestra hebra simplemente. Rematamos y lo mismo que hicimos con la otra hebrita, vamos a esconderla por aquí, a perderla y con eso habremos terminado este lado. Hacemos el otro lado igual con la misma cantidad de puntos aquí a unir, por lo tanto el mismo número de centímetros acá, y con eso habremos terminado nuestro suéter y bueno, vamos a ver cómo nos quedó. Y bueno, pues así quedó nuestro hermoso suéter después de tanto trabajo. El adorno, la espiga en la espalda, como pueden ver, se ve hermosísimo. Es un suéter muy acogedor, muy calentito, que de verdad dan ganas de ponérselo. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, ya saben, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.